Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a terminar hoy la serie de matrimonios. Creo que ya la gente ya está soñando conmigo, ya cuando piensa, es que cuando va a terminar todo eso. No, hoy lo terminamos ya, ¿vale? Y ayer fue algo asombroso, algo inesperado, algo que nadie lo esperaba. Lo veíamos que iba a venir, pero no sabíamos que iba a ocurrir tan espontáneo, ¿sabe? Fue una sorpresa. Que el hermano Marcial y la hermana Hilda tomaron la decisión ayer de casarse durante la reunión de discipulado que tuvimos. Y fue algo bonito, de verdad, algo que nadie lo esperaba, pero ocurrió. No lo esperábamos tan temprano, pero lo esperábamos que iba a ser. Así que creo que la luna de miel fue bastante corta porque regresaron ya. Ya el vuelo fue express, el Concorde, ida de vuelta. Ida de vuelta. Hermanos, sinceramente es necesario que nos ponemos en orden delante de Dios si nos llamamos cristianos. Es muy necesario. Es cierto que en nuestras tradiciones, nuestras culturas, tenemos la tendencia, como en mi país lo llamamos ven y vivimos, que la gente vive en 80 años, nunca se casan. Y sirven a la iglesia, van a la iglesia supuestamente, todo el mundo sabe, pero no les importa. Eso es un pecado delante de Dios y tenemos que saberlo. Y cuando el Señor ya va moviéndonos, tocando nuestros corazones, haciéndonos ver, redarguyéndonos, tenemos que responder a eso y poner las cosas que tenemos que poner en orden. Y primero Dios, terminamos lo de matrimonio, pero hay algunas enseñanzas y temas de matrimonio que me gustaría que lo tengamos un día sin los niños. Cosas más profundas, cosas que hay que hablar. Tiene que ver con la educación también de los niños en nuestras casas, que le permitimos que ellos tienen que ver lo que no tienen que ver. Vamos a entrar en detalles de todo eso. Y, como siempre, cada padre es responsable de la manera que educar a sus hijos. Nosotros, o la iglesia, apoya la educación de los niños, pero los padres es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, educar a nuestros hijos. Y la iglesia está ahí para educar a los padres y apoyar la educación de los niños, nada más. Así que vamos a seguir hoy. Como siempre, hoy vamos a ver un pasaje que más o menos parece que no está relacionado el pasaje con la enseñanza, pero el subtítulo es, o lo que vamos a ir viendo es lo que enseñó la iglesia primitiva después de los apóstoles. Porque la primera enseñanza vimos lo que dijo Dios sobre el divorcio y recasamiento. En la segunda enseñanza vimos lo que enseñaba Moisés y los profetas sobre el divorcio y recasamiento. En la tercera enseñanza vimos lo que enseñaba el Señor Jesús y lo que enseñaron los apóstoles sobre el divorcio y el recasamiento. Y hoy vamos a terminar viendo las enseñanzas de los apóstoles que ellos dejaron a la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hizo con esas enseñanzas hasta nuestro día? ¿Acaso estamos manteniendo la misma enseñanza que fue traspasada de los apóstoles a la iglesia primitiva? ¿Acaso lo estamos viviendo de la misma manera en nuestro tiempo? ¿O hemos cambiado la manera que nosotros tenemos que vivir el evangelio? Tenemos que vivir lo que dicen las escrituras. Así que después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo siguió creciendo. No solamente creció, pero florecía bastante. Mucha gente llegaba a los pies de Cristo. Mucha gente llegaba a conocer. ¿Qué se sienten los hermanos? No, tranquilos, siéntase. Así que mucha gente llegaba a conocer al Señor y se acoplaba en la iglesia. La iglesia estaba creciendo. Mucha gente se convertía. Así que cuando leemos los escritos de la iglesia primitiva, entramos en un mundo que en algunos aspectos es muy diferente a lo nuestro. No es un mundo como el nuestro que uno puede decir que, bueno, podemos aplicar todas las cosas que hacía la iglesia primitiva a nuestro tiempo. Es difícil. Hay algunas cosas que ellos no tenían en su tiempo que nosotros tenemos ahora. Hay muchas distracciones que tenemos en nuestro tiempo que ellos no tuvieron en su tiempo. Así que la persecución y el ridículo que ellos vivían en su tiempo, eso ayudó para que la iglesia fuera más santa y vivía de una manera temerosa de Dios.
Y la gente que se acoplaban a la iglesia, no se acoplaban porque la iglesia ayudaba, no. La iglesia primitiva era muy pobre en dinero y material, pero muy rico en el Señor. Pero hoy en día, en nuestro tiempo, la iglesia es muy rico en dinero, pero muy pobre en el Señor. Porque mucha gente nos afanamos para trabajar, está bien trabajar, pero descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con el Señor. Así que la gente de la iglesia primitiva, cuando se unían a la iglesia, sabían exactamente por qué se unían. No se unían a la iglesia porque habían escuchado que en esa iglesia todos los días nos dan, no sé, un saco de pan y 2 litros de aceite y 4, no sé, raciones de cebada para que... No se unían a eso. Se unían a la iglesia porque habían comprendido el evangelio y querían vivir para el Señor. Así que la presencia de los apóstoles, cuando ellos aún estaban ahí, fortalecía a la iglesia. Es obvio que cuando los pastores cuando un pastor está en la iglesia, ahí todo el mundo hace, ¿sabes? Eso es lo más triste, que muchas veces, y yo les he dicho que hay muchas personas que tienen más temor de lo que opinan el pastor o los hermanos de lo que opina Dios. ¿Sabes? Que cuando están entre los hermanos son muy... Pero después cuando están fuera de los hermanos, las cosas son totalmente diferentes. Eso no debería ser así, hermanos. Es a Dios a quien nosotros tenemos que temer más que a las personas. Así que la presencia de los apóstoles en la iglesia primitiva ayudó a la iglesia a ser bastante firme. Algunas iglesias podían incluso hablar de los tiempos que se sentaban con los apóstoles y los apóstoles les enseñaban, ellos caminaban firme y tenían mucha fe y deseo de Dios porque veían, escuchaban los testimonios de aquellas personas que habían caminado con Jesús. Personas que conocían a Jesús de primera mano. La fe de ellos era una fe que se transmitía más que una fe que estaba determinada simplemente en estudiando la palabra. Porque hoy en día la gente cree que si sabes mucho de griego antiguo o hebreo antiguo, eres demasiado cristiano. Eso no era antes. Así no era. La gente de la iglesia primitiva amaba al Señor intencionalmente. Conocían al Señor en persona. No era el griego antiguo o el hebreo antiguo para hacerse cristiano. Como hoy en día, esa es la categoría para demostrar que uno es creyente. Aún así, la iglesia primitiva en todos sus aspectos, o en algunos aspectos, es muy parecido también a nosotros hoy. ¿Cómo es parecida? ¿Cómo es la iglesia primitiva parecida a nosotros hoy? En el sentido de que sufren las mismas tentaciones en algunas cosas que nosotros estamos sufriendo hoy en día. Habían cristianos que eran mundanos en ese tiempo, habían cristianos que se comparaban unos a otros, habían cristianos que vivían en fornicación, en adulterio, habían cristianos que había celos entre ellos, las mismas cosas que siguen hasta el día de hoy. Los primeros cristianos, ellos chocaron con su cultura y ese choque vino con muchas dificultades porque ellos tenían que tomar la decisión, es decir, tenían que acoplarse a la sociedad o vivir tal como las escrituras les enseñaban o tal como los apóstoles les enseñaron. La misma cosa para nosotros en nuestro tiempo. Tomamos la decisión de cómo llevamos nuestro matrimonio, tal como las escrituras nos enseñan, o llevamos nuestro matrimonio tal como la sociedad nos enseña. Porque ¿qué nos enseña la sociedad? El que nos une en el registro civil es el mismo que nos divorcia en el registro civil. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pero las escrituras dicen algo contrario, que los que Dios une, que ninguno los separe. Así que, pero hoy en día tenemos la tendencia de usar esta parte como una excusa, de decir que no, pero la Biblia dice que hay que respetar las autoridades. Claro, pero en lo que nos interesa, sí. Pero la palabra de Dios está sobre toda autoridad, es lo que tenemos que entender como creyentes. Y tal como somos hoy, eran simplemente hombres y mujeres, pero hombres y mujeres normales, que amaban al Señor, amaban la palabra del Señor. Y no eran personas, algunos de ellos ni habían visto a Jesús, pero habían escuchado hablar de Jesús y creyeron en Él. Lo mismo nosotros hoy tenemos que creer en Él y aplicar su palabra en nuestras vidas. Y eso ayudará para cuidar a nuestros matrimonios. Así que en sus días, tanto como en el nuestro, las palabras, la vida y el llamado de Jesús no tiene comparación ni excepciones. Independiente de los tiempos cambiantes y las opiniones de los hombres, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia de ninguna manera. Hoy lo que vamos a ver serán
enseñanzas de algunos cristianos desde el año 90 después de Cristo hasta 140 después de Cristo, hasta llevándolo a nuestro tiempo. Para que podamos ver que eran personas que estuvieron en primera mano con los apóstoles mismos, que habían recibido las enseñanzas de Jesús y habían traspasado a sus discípulos. Pero ¿por qué los apóstoles recibieron y traspasaron esa enseñanza a los discípulos? ¿Y qué deberían hacer los nuevos discípulos con esas enseñanzas? Pero nuestro enfoque es nada más en el divorcio y en el recasamiento, no en todas las enseñanzas de ellos. Pero la raíz de ese traspaso de enseñanza tras una generación tras la otra viene en Mateo 28, 18 a 20. Porque ellos estaban siguiendo un mandato del Señor Jesús en persona. Unos minutos antes de seguir a subir al cielo, el Señor Jesús con sus discípulos hace esta declaración en Mateo 28, 18 a 20. Le dice a sus discípulos, dice la palabra, que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el primer paso. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene nuestro punto de enfoque de hoy. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enseñan a los nuevos discípulos para obedecer todos los mandatos que les he dado. Y hace una promesa. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué fabulosa promesa, ¿no? Que tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros hasta hasta el fin de los tiempos. Así que vamos a enfocarnos nada más en lo que Él dice sobre enseña a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que os he enseñado. Pero no vamos a entrar en todos los detalles de las enseñanzas de Jesús, pero vamos a entrar solamente en el detalle, en la parte de divorcio y recasamiento. Así que el Señor Jesús confirma a sus discípulos su poder soberano sobre toda la autoridad en el cielo y la tierra, y les manda a hacer discípulos. Hacer discípulos no es salir fuera a evangelizar a una persona, le das un tratado o le entregas un tratado y se va a su casa. Es involucrarte diariamente en la vida de la persona a quien tú estás predicando la palabra. Sé parte de su vida, que la persona es parte de tu vida. Te preocupa si la persona está bien, estar ahí por la persona, quedas con la persona, habla con la persona. Está parte de la vida de esa persona. Así que hacer discípulos es un asunto de una relación entre la persona que está evangelizando y la persona que está siendo evangelizando. Así que hacer discípulos no solamente es el trabajo del pastor o de los líderes de la congregación. Es un llamado para todos los creyentes, deben hacer discípulos. Aquí cada uno de nosotros, hermanos, debe estar haciendo discípulos. Cada creyente debe estar haciendo discípulos. Debe buscar a una persona, predicarle la palabra, asegurarse guiando a esta persona hasta que esta persona tenga su posición firme en el Señor. Y después, la persona bautizada, tal como dice el Señor Jesús. Pero el último orden que el Señor Jesús dio a sus discípulos, es lo que nos vamos a enfocar, es enseñando a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Los nuevos discípulos deberían obedecer las enseñanzas de los apóstoles, incluyendo el tema de divorcio y recasamiento que el Señor Jesús mismo enseñó, que lo vimos el domingo pasado. Jesús enfatizó sobre eso. Él dio algunas cosas, pero bien claras, más claras de lo que uno puede tener, no había. Ahora vemos algunas de las enseñanzas de la iglesia primitiva en relación a lo que los apóstoles les enseñaron. Así que la iglesia primitiva veía el matrimonio como un vínculo inquebrantable. Tal como Jesús les había enseñado a los apóstoles, así también los apóstoles enseñaron a sus discípulos que se quedaron después de la muerte de todos ellos, sabiendo muy bien que el matrimonio era un vínculo inquebrantable, de por vida hasta la muerte de uno de los cónyuges. Eso era algo que la iglesia lo tenía bien claro. No,
Y había problemas también en la iglesia, donde había maltrato seguramente, donde había odio seguramente en el matrimonio, había conflictos en el matrimonio. Pero la parte principal del matrimonio era hasta la muerte separaba a ambos. Así que las discusiones modernas sobre el divorcio y el recasamiento nunca parecen comprender este punto, que Dios creó el matrimonio para estar para siempre. Dios no creó el matrimonio como hoy en día en España. Creo que la edad, el tiempo medio de matrimonio son 3 años. A los 4 años ya empiezan a programar para divorciarse. A los 5 ya terminó las cosas. Pero después de haber gastado casi $500,000 para celebrar un día nada más de locura y de borrachera y de todas las demás cosas. Después pasan el resto de los 4 años peleando a ver quién paga, quién no paga, quién debe y quién no debe. ¿Cómo lo vio la iglesia primitiva? La barrera real que impide el nuevo matrimonio, la barrera real que impide que un hombre se divorcie de su mujer y vuelva a casarse, es el hecho de que la persona todavía está casada en los ojos de Dios. Ellos lo tenían bien claro. Que si yo, un hombre, me caso con una mujer y pasa lo que pasa, me divorcio de la persona, o hay problemas y yo me voy con otra o ella se va con otro, delante de Dios ellos lo tenían bien claro, según las enseñanzas de Jesús, que el primer matrimonio era lo que era válido en los ojos de Dios. Contraer otro matrimonio habría sido una poligamía en serie para la iglesia primitiva. Algunos lo practicaban, porque ellos querían hacer lo que quisieran. Mira lo que dice, lo que vimos antes en Lucas capítulo 16, versículo 18. El Señor Jesús mismo quien lo dice. Eso es solamente para refrescar nuestra mente, basándonos en lo que vimos el domingo pasado. Dice el Señor Jesús en Lucas 16, 18. Un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo, lo hace bien. ¿Lo que dice? Comete adulterio también. Así que para la iglesia no debe haber discusión sobre eso, no debemos entrar pero la ley dice, es que es Jesús quien lo dijo. Es Jesús quien declara eso. Así que hoy preguntamos, ¿por qué Jesús llama adulterio al nuevo matrimonio si la mujer está legítimamente divorciada? ¿Por qué una mujer se puede divorciar legítimamente? Se va a los juzgados, firma los papeles, tiene todos los papeles. Puede justificarse delante de Dios quizás para decir, no, yo me divorcié legalmente y tengo derecho para... Pero Jesús llama eso total adulterio. Así que la iglesia primitiva responderá a esa pregunta de adulterio simplemente porque la mujer todavía, en los ojos de Dios, sigue estando casada. O el hombre, en los ojos de Dios, sigue estando casado independientemente del procedimiento de divorcio por el que pasaron. Hoy en día tenemos el divorcio express aquí en España, que si quieres divorciarte en 15 días ya está hecho, ya está listo. Las mismas personas que nos unen son las mismas personas que nos separen. Y pues usamos esto como justificación a veces que debemos obedecer la ley. En segundo lugar, la cuestión de divorcio y recasamiento se consideran dos cosas separadas. En nuestra comprensión moderna, la justificación para un divorcio también otorga justificación para volverse a casar. Pero la iglesia primitiva no lo veía así. Hoy en día, cuando la gente se divorcia, es que bueno, ya me divorcié. Quiere decir que aquí tengo el papel de divorcio, estoy libre para casarme. Eso es la explicación moderna. Pero la iglesia primitiva eso no existía. En la iglesia de los apóstoles eso no existía. Ellos lo tenían bien claro. Que si hubiera un divorcio, ambas personas deberían quedarse sin casarse hasta que uno de ellos muriera. El apóstol Pablo, lo que vimos también el domingo pasado en 1 Corintios capítulo 7, 10 a 11, dijo, la esposa no debe dejar a su marido. No está diciendo que tiene que quedarse ahí para ser tabaseada, golpeada como un saco de boxeo. No es eso. Habla de que si el matrimonio está fluyendo como debe fluir, la esposa no debe dejar a su marido. Pero si el matrimonio no está fluyendo como debe fluir, si su vida corre peligro, ella debe divorciarse porque tiene que escaparse de la muerte.
Pero si lo deja a causa de eso, que no se case de nuevo. Pero qué malo, ¿no? Es lo que dice la palabra del Señor. O bien, que se reconcilie con él y el marido no debe dejar a su esposa. Esas no son palabras mías ni invenciones mías que no quiero la felicidad de nadie. De verdad, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que tomar la decisión cada uno de nosotros. ¿Cómo la aplicamos en nuestras vidas? ¿Lo aceptamos o la rechazamos? La iglesia primitiva en algunos tiempos, hermanos, ellos permitían, sí, la separación, que sí, que si la vida de una mujer corre peligro, no le va a decir que, no, quédate ahí y deja que te golpee, así te golpea en el ojo derecho, enseña el izquierdo para que te golpee. No, no era así. Pero sí tiene que llegar a ese extremo de que tienes que marcharte. Las Escrituras lo ponen bien clara, que así tiene que ser, la mujer tiene que quedarse sin casarse, el hombre también. Sin embargo, hermano, esta comprensión armoniza con la enseñanza de Pablo de que los separados deben permanecer siempre sin casarse hasta que uno de ellos muere. O sea, cuando se observa las enseñanzas de la iglesia primitiva, algo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, podemos llegar a esta unidad, que había una unidad en todo ese tiempo, había esta unidad de 90 DC después de Cristo, hasta casi 419 después de Cristo, había esta unidad, la iglesia permanecía en este conocimiento de que ninguna persona divorciada que era parte de la iglesia debería volver a casarse si el cónyuge estaba con vida. Ellos lo sabían bien claro. La sociedad no tenía influencia sobre la iglesia, pero hoy en día es totalmente lo contrario. Así que vamos a terminar leyendo algunos de los escritos de escritores de primer ciclo, de los cristianos del primer ciclo, y después que cada uno, hermanos, reflexiona sobre lo que vamos a ver, y que cada persona toma la decisión que él quiere tomar, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros responderemos individualmente delante del Señor. El día de juicio Dios nos dirá que los de la iglesia bíblica misión que pasan por aquí, o los de esta iglesia, no, o los de la familia tal, no será así. Cada uno de nosotros, yo responderé por mis pecados, mi esposa responderá por sus pecados, mis hijos por sus pecados, y cada uno aquí de nosotros responderemos por nuestros pecados. Así que lo que vamos a ver ahora es un resumen de la doctrina de la iglesia primitiva sobre el matrimonio y el divorcio, y de las segundas, pues, recasamiento, la segunda nupcias, entre el tiempo de 90 DC hasta 419. Eso solamente son resúmenes de enseñanzas de esas iglesias. El primero que tenemos es Hermes, Clemente, Jerónimo y Agustín. Ellos enseñaron, los cuatro dijeron, si un cónyuge persiste en su conducta adulterio y no hay otra alternativa, la relación matrimonial puede ser terminada por el parte inocente, pero ojo, lo dice así, que puede ser terminada. Pero los mismos llegan a decir, los cónyuges divorciados ahora, después de que la relación ha sido terminada, los cónyuges divorciados por cualquier motivo deben permanecer célibes, que sin casarse, y solteros mientras ambos cónyuges vivan. Está expresamente prohibido volver a casarse. Eso lo dice Hermes, Justino, todos los que están ahí abajo. Eso es lo que la iglesia primitiva, desde 90 DC hasta 419, creían, aplicaban y vivían. ¿Por qué? Porque lo habían recibido fresquito de los apóstoles, que habían recibido también fresquito del Señor Jesús. Es que ellos vivían conforme a esas enseñanzas. Recuerda lo que leímos antes en Mateo 28, que Jesús le dice a sus discípulos, antes de subir al cielo, enseña a los nuevos discípulos todo lo que yo os he enseñado. No solamente algunas de las cosas, todo lo que yo os he enseñado. Así que ellos tenían que transferir las enseñanzas que habían recibido de Jesús, tal como la habían recibido a la iglesia. Y la iglesia tenía que enseñarlo a la siguiente generación. Y así debería seguir hasta nuestro tiempo. Deberíamos seguir las mismas enseñanzas. Agustín y Martir dicen, eso es otro que dice, ¿quién se casa? Ese es Jerónimo, Agustín, Hermes, sí, son ellos. Dice, ¿quién se casa con su esposa, con una persona divorciada, comete adulterio?
es simplemente lo que ellos creían. El otro dice, quien contrae un segundo matrimonio, sea cristiano o no, mientras vive el excónyuge, está pecando contra Dios. No sé si habéis escuchado mucho esta parte de, no, pero yo me divorcié en el mundo. Yo me casé en el mundo y me divorcié en el mundo. Ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. No, pero el matrimonio no tiene posición de estar en Cristo o estar fuera de Cristo. Es un solo matrimonio, lo que la Biblia enseña. Es un solo matrimonio, siendo creyente o no siendo creyente. En el momento que uno se case, uno se ha casado. No importa si fuera creyente o no fuera creyente. Así que no hay esa excepción de que yo me casé sin ser cristiano. Ahora que soy cristiano, Cristo ya perdonó mi pecado. No, sigues viviendo en el adulterio si te casas otra vez con una persona que no es el marido que sigue vivo. El siguiente dice, entregarse a la lujuria con la mente es culpable de adulterio del corazón. Eso es Justín de Martín. Dice que el que mira a una mujer y tiene pensamientos en sus mentes es totalmente culpable de adulterio. Ese es uno de los mandamientos que el Señor da, el número 7. El siguiente dice, el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer es permanente, mientras que el marido como la mujer estén vivos. Esas son las enseñanzas que la iglesia primitiva aplicaba. Los creyentes lo tenían bien claro, sabían muy bien que las autoridades no tenían ninguna influencia sobre su decisión y su posición en Cristo Jesús. Eso es Clemente, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo y Agustín. También dice, la iglesia debe acusar de adulterio a todas las personas que estén en posición de ex marido o esposa de otra persona viva. Así que si hay alguien que está unido o unida en matrimonio con el ex de otra persona, automáticamente estás en adulterio. O si dejaste tu pareja o tu cónyuge y ahora estás con otra persona. Os comenté una vez que vino por llamarle señor ahora, porque fue bastante fuerte para por llamarle hermano ahora en Cristo, de otra congregación, vino a verme, había dejado a su esposa y quería unirse con otra mujer que yo conocía, y una esposa que llevaban como 30 o 40 años casados y eran abuelos. Y vino a verme, intentaba explicarme cómo difamando a la otra mujer, era así, era asá, era el siempre es como una llamada telefónica, que nunca escuchamos lo que dice la otra persona, escuchamos solo lo que dice el vecino que está ahí gritando, y no sabemos si el otro está tranquilo, no pasa nada. Así que el hombre quería a toda costa intentar de convencernos y decir que no se preocupen, voy a apoyar la obra, voy a traer esto, voy a hacer esto. Ahí de verdad me indigné porque le miré y le pregunté, las sillas donde tú te sientes, todo ese local, todo lo que has visto aquí, ¿ves que alguna cosa nos falta? ¿Crees que Dios necesita tu dinero para mantener su iglesia? Lo que Dios busca son hombres y mujeres que le temen. Podemos cometer errores, podemos resbalar y caer, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, tal como dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Así que ese hombre intentaba de justificar su separación con su mujer para poder unirse en relación con otra mujer que no es su esposa. Pero simplemente quería buscar un amigo vino a verme una vez, que estuvimos hablando también, que quería unirse en una relación con una mujer que estaba casada. Y estuvieron casi 1 año y pico, y yo cada vez le llamaba, orábamos por él, intentaba de convencerle. Y un día, cuando buscó todas las maneras para poder justificar su situación, no lo encontró. Después de dejar toda la relación, vino a verme y me dijo, Alex, ¿sabes qué? Mientras que tú me hablabas, yo buscaba en la Biblia una respuesta para refutarte que te equivocas. Él buscó la Biblia, eso lo llevó a estudiar la Biblia, porque yo le hablaba citando lo que dice la palabra. Así que él buscó la palabra misma para justificar que podía unirse con una mujer que era separada de su marido.
Y cuando se dio cuenta que era imposible, que no había nada en la Biblia condenaba su vida, condenaba su relación, ahí aceptó que sí, que es cierto, que él estaba viviendo con una mujer que vivía en adulterio. Hermanos, no es que el matrimonio no tiene conflictos. Todo matrimonio tiene sus conflictos, todo matrimonio tiene sus problemas. Los conflictos de mi matrimonio, ninguno de ustedes puede gestionarlo en su matrimonio, ni sus conflictos en sus matrimonios yo puedo gestionarlo en el mío. Así que Dios no nos dará una carga mayor de lo que podemos soportar. Pero Dios es quien trae equilibrio en nuestros matrimonios si confiamos en Él. Problemas sí que habrá siempre. ¿Por qué? Porque usted como su esposa o usted como su esposo no son perfectos. Son dos personas totalmente imperfectas que han tomado el riesgo de unirse hasta toda la vida. Y la única persona que puede hacer que eso funcione es Dios. Mira lo que dicen Agustín y Jerónimo aquí, Clemente. Dicen aquí, es un grave error creer que uno tiene simplemente el derecho de divorciarse de un cónyuge y tomar otro. Aunque la ley humana puede permitir tal cosa, Dios lo prohíbe estrictamente y no puede honrarlo ni lo hará. Dios lo prohíbe. Nadie puede dejar a su cónyuge y unirse con otro o otra porque quiere. Y dice Ambrosio aquí, dice, se advierte a todos los registradores dentro y fuera de la iglesia que bajo su propio riesgo escuchen y obedezcan la palabra del Señor con respeto a sus mandamientos sobre el matrimonio y el divorcio. ¿Por qué? Porque los registradores son ellos que unen a la gente en matrimonio y son los mismos que separan a la gente en el mismo matrimonio que Dios ha unido. Jerónimo dice aquí, los cristianos deben dejar de poner excusas y tratar de encontrar justificación para el divorcio y el recasamiento. No hay razones válidas, aceptables para Dios. De ninguna manera. Aquí dice Ambrosio y Jerónimo y otros, dicen, un matrimonio es para toda la vida. No importa lo que resulte ser un cónyuge o cómo actúe, lo que haga o lo que no haga, o los pecados que cometa, el pacto permanece plenamente en vigor. Volver a casarse mientras vive el excónyuge no es matrimonio en absoluto, sino adulterio pecaminoso. Dios no divide la relación de una sola carne, excepto por la muerte física. Eso es lo que enseñaba la iglesia primitiva. Aquí otros dicen aquí que el matrimonio es un pacto de por vida que nunca será invalidado por Dios mientras que ambas partes viven. Mientras que ambas partes viven. Así que estas son solamente algunos de los resúmenes que he podido, porque si tenía que sacar todas las declaraciones de cada etapa, cada iglesia, no terminaremos aquí hoy. Pero son algunos que duraron desde el año 90 DC hasta 419 y ahí la iglesia empieza a pervertirse totalmente. Así que para concluir, hermanos, quiero que sepamos que la iglesia no debe tomar en cuenta la ley humana cuando la ley humana viola la ley de Dios. La iglesia no debe tomar en cuenta la ley humana cuando la ley humana viola la ley de Dios de ninguna manera. Y recuerda que Dios juzga los motivos o juzgará los motivos y las intenciones, el pensamiento privado y las acciones de cada uno de nosotros algún día. Dios lo hará. Una de las cosas que quiero que lo enfatizo a mis hijos, Dios juzgará toda palabra que salga de nuestra boca, toda acción, toda intención, Él lo hará algún día. Así que todo lo que hacemos, escuchando o aprendiendo de esta serie, todo lo que hemos aprendido hasta ahora en esta serie, hermanos, yo les suplico, diciéndole que es totalmente su responsabilidad de lo que usted va a hacer con lo que hemos aprendido. Y el divorcio no es la última decisión con los conflictos matrimoniales que existen. Dale una oportunidad para ti misma o para ti mismo y deja que Dios resuelve el asunto. El recasamiento es pecado, no importa cómo nosotros intentamos de mirarlo. Dios aborrece el divorcio y sin importar si eres creyente o no. Los cónyuges están unidos a sus votos matrimoniales mientras que vivan, pero al morir uno de ellos, este voto ya no es, o se quebra.
Significa que el otro ya tiene la libertad de hacer lo que quiere hacer con su vida. Y no existen matrimonios perfectos. Si usted piensa que su marido o su mujer un día será perfecto o perfecta, deberías cambiar de planeta. Porque en este mundo, en este planeta no existe. Pero sí que existen personas que temen al Señor y quieren agradar al Señor. Personas que sí resbalan, pueden confiar en la misericordia de Dios para mantenerse firme y seguir adelante. El divorcio no es la última palabra. No es la única solución en los problemas matrimoniales. Y siempre habrá problemas en nuestros matrimonios. Mientras que permanezcamos en esta carne, siempre habrá problemas en nuestros matrimonios. Pero podemos confiar en Dios, eso es la buena noticia. Plenamente en Él. Podemos descansar en Él, podemos acudir a Él. No esperar cuando las cosas ya están a punto de quebrantarse, ahí suplicamos para que Él intervenga. Pero empezamos ahora para cultivar una relación con Cristo y nuestro matrimonio, una relación centrada en Cristo, para que nuestros matrimonios sean matrimonios cementadas y fundadas en Cristo y nuestros hijos crezcan para ser hijos que temen a Dios para siempre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ha sido 4 semanas que hemos hablado sobre nuestros matrimonios, Señor. Aún así seguimos siendo inexpertos, porque ninguno de nosotros podemos solucionar o mantener nuestros matrimonios firmes con nuestras fuerzas sin ti. Por eso te suplicamos, Señor, ayúdanos, danos la sabiduría necesaria para vivir en nuestros matrimonios de la manera que a ti te agrada, para que no llegamos nunca a ese extremo de pensar en las separaciones, en los divorcios. Ayúdanos, hombres, para tener corazones que te temen a ti, humildes, que aman a sus esposas como a sí mismos. Ayuda a las esposas, Señor, a tener corazones humildes también, que aman a sus esposos como a ellas mismas. Y que nuestros hijos, Señor, crezcan con ese temor de Dios y que tu nombre sea glorificado para siempre en nuestros matrimonios. Gracias por estas 4 semanas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.